Hola, ¿cómo están? En el día de hoy les vamos a hablar sobre la importancia de la percepción en la negociación. Mi grupo está conformado por Valerie Padilla, Iván Smith, Valerie Parra y mi persona Lauren Pérez. Hay una frase que me gusta mucho de Will Rogers que dice: no es lo que ignoramos lo que nos causa el problema, es lo que sabemos lo que lo ocasiona. La percepción lo es todo, ya que a diario percibimos y formulamos juicios sobre las demás personas y tomamos decisiones basándonos en lo que logramos percibir de ellas, así como esas personas también logran percibir algo de nosotros. Cada persona tiene percepción de sí mismo, ya que va influenciado con nuestras características y sino también con las opiniones que creemos que los demás tienen acerca de nosotros y de cómo nos gustaría que fuésemos percibidos. La complejidad de la percepción va influenciada con las actitudes, las creencias, los objetivos y toma de decisiones. Cada persona toma decisiones y se plantea objetivos de acuerdo a lo que crees que es correcto. La percepción tiene un impacto en la visión del mundo, en los estilos de aprendizaje y características de la personalidad de cada individuo. Cualquiera de estos factores podría distorsionarla. La percepción que tiene cada persona de sí mismo es la más compleja, además de otros factores que impactan en ella. Hay un elemento adicional que afecta la percepción de cada persona y se le atribuye a procesos psicológicos a otros seres humanos, y esto se hace de dos maneras generales. La percepción de otros a diario nos lleva a inferir sus intenciones y actitudes, y lo que esperamos es que lo que hayamos experimentado con esa persona se vuelva a repetir en su comportamiento. Quizás el concepto más importante que debemos tener en cuenta al entender la percepción es que las estructuras cognitivas del otro son iguales a las propias. La ciencia tiende a crear errores en la percepción, ya que a menudo hacemos muchas inferencias y podemos crear conflictos o malos entendidos. Efectos de las diferencias de la personalidad y expectativas culturales en la percepción. Al percibir a las personas buscamos desarrollar imágenes mentales consistentes a las estructuras cognitivas, por lo que tanto el extrovertido y el introvertido buscarán, verán y seleccionarán estímulos diferentes y se organizarán de manera distinta. Realizaremos un ejercicio sobre las diferencias perceptuales por características de la personalidad en la percepción. Realizaremos un experimento con una persona que sea opuesta a nosotros y con una persona que tenga estructuras similares a la de nosotros. Notaremos que con la persona que somos opuestos, vamos a tener dificultades al entregar la tarea, y con la persona que tiene estructuras similares va a ser un poco más cómoda dialogar y poder llegar al fin que se quiere llegar. Teoría de la atribución. El fundamento de la teoría general de la atribución son los procesos cognitivos que intervienen en la evaluación de la validez de la información percibida. La teoría de la atribución ofrece un modelo que ayuda a entender cómo el inferir el motivo de las declaraciones de un comunicador afecta tanto la aceptación de un acuerdo con esas declaraciones, tanto las actitudes hacia las personas. Así, el siguiente modelo se usa para explicar el papel de la percepción en la formación de las actitudes. También servirá como una base para mejorar las habilidades persuasivas. El papel de la percepción en la formación de actitudes. La percepción de la razón de la comunicación afecta la aceptación del mensaje y la evaluación de la realidad. Las señales contextuales, como las circunstancias personales del comunicador y los receptores previstos, son tomados en cuenta al momento de inferir la causa y el móvil. En general, nos involucramos en estos procesos inconscientemente. Sin embargo, conscientes o no, los procesos perceptuales dan como resultado que se encuentren razones o causas para el mensaje verbal o conductual. La razón del mensaje puede atribuirse a la realidad externa, que es lo que se conoce como entidad o atribución ambiental, también a la situación o a las características personales del comunicador, que se denomina atribución del actor. Podemos simplificar lo anterior haciendo una distinción entre las causas internas o externas, es decir, la situación y el ambiente son externas a la persona,
si las causas externas no se adjudican a las palabras o al comportamiento, el mensaje se atribuye a una causa interna del comunicador y del actor. Cuando elegimos la causa o hacemos una atribución, evaluamos el consenso, la consistencia y la distinción. Evaluamos si el comportamiento de una persona es coherente con sus experiencias anteriores en situaciones similares, que es la consistencia. También se evalúa el comportamiento concuerdo con el de otros en circunstancias similares, que sería el consenso, y si el comportamiento es diferente del de experiencias anteriores con este individuo en general, es la distinción. Si encontramos poca consistencia cuando el comportamiento no es muy similar a cómo se conduce esta persona en otros contextos, entonces atribuimos la causa a fuentes externas. Si encontramos un amplio consenso, si la persona actúa de manera muy parecida a otras en circunstancias similares, entonces atribuimos las causas a fuentes externas. Por otra parte, si hay una mayor consistencia, que es la persona se comporta de forma similar en otros contextos, y en un consenso bajo, que es cuando la mayoría de la gente no se comporta de la misma manera, buscamos el tercer factor, que es la distinción. Cuando hay una baja de distinción, atribuimos la causa a la persona. Cuando hay una baja distinción, atribuimos la causa a la persona. Encontrar una baja distinción es ver que el comportamiento es típico de esa persona. Si por otro lado el comportamiento es inusual o parece no ajustarse y muestra expectativas de esta persona, encontramos el comportamiento altamente distintivo. También es común cometer un error en las atribuciones. El asignar motivos y rasgos a otros se tiende a ignorar las causas externas y hacer hincapié en las internas. Esto sucede sobre todo cuando los efectos del comportamiento de otros son negativos para uno. Dicha sobreatribución ocurre cuando se asignan rasgos a otros y aspectos esenciales de las circunstancias o situación, en vez de identificar con exactitud si estos rasgos en verdad existen. Será probable que se tome una actitud hacia los motivos de la persona o su credibilidad, como por ejemplo que se haya alterado la factura o que la persona haya realizado un bajo presupuesto para conseguir el contrato. Es posible que la persona se lo tome muy personal o que se resista a las evidencias. Todo depende de las fortalezas de su actitud. Cuando en realidad es posible que no sea culpa de ninguno de los implicados. Por otra parte, si se cambia un poquito el ejemplo y esta es la primera experiencia de la persona en la que le sucede este caso, es probable de que la persona no tenga ningún fundamento para respaldar este hecho. Por lo tanto, se consideraría como una atribución externa. Buenas tardes, profesora y compañeros. Comenzaré hablando sobre cómo se aparecen las atribuciones en los negocios. Y se lo explicaré mediante un ejemplo. En este caso, la persona ha dado por finalizado un proyecto de impresión y publicidad y se le entrega por consecuente una factura. Ella se percata de que en la factura el pago es mayor a lo que habían concordado inicialmente. Esta no es la primera vez que ella hace negocio con la persona. Es más, esta es la tercera vez que le sucede lo mismo. Bueno, analizando el caso, se surgen dos interrogantes. Se tiende a sentir que la causa del conflicto es de la otra persona, y se piensa que la cuenta está sobrevalorada. Si nos fijamos bien en el diagrama del árbol de decisiones, nos damos cuenta de que este caso apunta más que todo a las atribuciones internas. Si se comete el típico error de atribución, el papel de la percepción en los objetivos y decisiones. Antes que nada tenemos que tener en cuenta de que nuestras decisiones y nuestras percepciones pueden ser alteradas y de que nosotros percibimos de manera diferente a otros. Lo que para nosotros es claro, para otra persona no lo es.
además de que puede interferir con la habilidad de ver aspectos en común. Asimismo, como nuestros objetivos están distorsionados, tomamos decisiones que no nos pueden beneficiar en ningún aspecto. Como por ejemplo la persona del caso anterior, donde se hablaba de que le habían cobrado de más. Había dos opciones, la persona iba a tomar dos opciones: o ajustaba el pago a su presupuesto inicial, o renunciaba a volver a hacer negocios otra vez con la persona. Mí, yo mismo y yo. Existen dos componentes de la percepción propia y la de otros. El primero es de qué manera las personas nos perciben a nosotros. A veces proyectamos una personalidad diferente a la que nosotros queremos, y a veces nos perciben de manera errónea. El segundo es con qué exactitud las personas nos están percibiendo. Y acá hay algo clave, que es la manera en la que las personas nos perciban a nosotros y la manera en la que nosotros nos percibimos. De qué manera influye el momento de interactuar. Ya para profundizar esto, voy a hablar sobre la teoría de interaccionismo simbólico de George Smith. Bueno, en el que básicamente voy a hablar sobre qué es el mí, qué es el yo mismo y qué es el yo. El mí son las expectativas que las demás personas tienen de mí, los roles que yo voy a tomar en la sociedad. El yo mismo es de qué manera yo pienso que la sociedad me ve a mí. Y el yo es la interpretación que yo hago, por decirlo así, del mundo. Es como la primera persona, lo que me hace único. Existe un ser privado o social, el yo y el mí. Consciente o inconscientemente, nosotros creamos una imagen de nosotros mismos en privado que difiere de manera diferente en la sociedad, sea para impresionar a alguien o sea para encajar en esta sociedad. Además de esto, algo que es muy importante es lo que pensamos que otros nos atribuyen, sea explícitamente o implícitamente, juega un papel importante en la manera en la que creamos nuestras percepciones, motivaciones, intenciones e incluso y la identidad de nosotros. Qué gusto poder participar en este espacio con nuestro invitado, el padre Pedro Nermes Ajenes, párroco de la parroquia Santísima Trinidad, sacerdote de la Arquidiócesis de Barranquilla, también licenciado en Educación y Filosofía, también tiene un diplomado y licenciado en Teología. Entonces, padre, le cedo este espacio para que se presente en estos momentos. Muchas gracias, Iván Darío. Un saludo para ti, para la doctora Marlis Cardona Villa y para cada uno de los estudiantes de esta asignatura Fortalecimiento Personal e Interpersonal. Gracias, padre, por ceder este espacio. Esto es una pregunta en relación a la importancia de la percepción en la negociación de esta materia, de esta asignatura de fortalecimiento personal e interpersonal. Y la primera pregunta que mi grupo le vamos a hacer es: ¿cuál es el curso de acción o el pensamiento al momento de presentar un problema con una persona o situación? Bueno, esa es una pregunta que me permite decir hacia dónde apunta, porque el curso de acción está realmente motivado por los pensamientos. Primero se llega al pensamiento y del pensamiento pasa muy rápidamente a la acción. Al momento de presentar un problema con una persona, lo que a nosotros nos constituye históricamente como persona en las distintas dimensiones del ser, hace que así también sea el curso de los pensamientos y de las acciones al momento de presentar un problema con alguien, ¿no? Entonces, nuestras vivencias desde que fuimos engendrados, el tiempo que permanecimos en el vientre materno,
hasta el momento de experimentar una problemática con alguien, todo ese proceso histórico que se vivenció incide positiva o negativamente en el manejo que nosotros le podemos dar a una problemática determinada. Entonces, el curso de acción o de pensamiento pues está supeditado a nuestras experiencias de vida, ¿no? Y esas experiencias de vida pues repercuten mucho a la hora de afrontar un problema. Perfecto, padre. Y también a esa respuesta llegamos a la segunda pregunta. ¿Y cuál es, o aprender cómo la percepción afecta la actitud, los objetivos y las decisiones en una negociación? Bueno, esto me parece más entendible la pregunta. La percepción tiene mucho que ver con la capacidad que tenemos de analizar lo que estamos viendo ante nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que tenemos. Esas percepciones están dadas por un preconcepto, y es muy importante no dejarnos llevar por la percepción inicial, porque eso genera lo que en lenguaje coloquial llamamos las apariencias engañan. Uno puede hacerse una idea, por ejemplo, de alguien. Hay personas que le dicen a uno, no, es que esa persona me cayó mal. La percepción inicial fue negativa, y resulta que uno va a dialogar con esa persona y su comportamiento, que aparentemente puede ser adusto, sea seco u hostil, hace que uno diga, bueno, la percepción inicial que tuve de ti cuando te vi por primera vez fue negativa. ¿Cómo puede darse lo contrario? Y en la realidad, cuando ya uno se acerca a la persona, dialoga con ella, conoce lo que la ha constituido en el tiempo, uno dice, mira, realmente reconozco que la percepción inicial que tenía de ti no coincidió o no coincide con lo que verdaderamente tú me estás revelando. Entonces, cuando nosotros hablamos de la afectación de la percepción en una negociación, esto me remite a la mesa de negociación entre el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, porque esa percepción hace que los negociadores sepan que van a sentarse a la mesa con unas personas con un historial, un prontuario delictivo, y ya eso puede afectar la percepción. Entonces, siempre hay una especie de preconcepto, lo que mencionaba hace un momento. Pero cuando nosotros vamos a dialogar, vamos a negociar, es importante tener claro, uno, qué se entiende por percepción. Dos, no quedarnos simplemente con la percepción, porque nos podemos equivocar. Y los sentidos nos ayudan a veces a equivocarnos, no siempre nosotros estamos claros en eso. Es lo que cuando se coloca un ejemplo clásico, incluso en la filosofía y también en ejemplos de psicología, se toma un vaso con agua y se introduce un lápiz, pues el lápiz aparece partido y lo va a sacar uno y resulta que no, está entero. Así también ocurre con la percepción. Es importante ver qué entendemos por percepción. 2, no dejarnos llevar por la primera impresión. 3, cuáles son los objetivos al momento de negociar. 4, cuáles son los intereses que están en juego. 5, hay algunos puntos no negociables. Eso también es muy importante, porque uno va a decir, bueno, vamos a negociar si matamos al ser más querido de esta parte, de esa persona o de esta contraparte. Entonces alguien puede decir, no, hay unos puntos que ni siquiera vamos a negociar, esos puntos no son negociables. ¿Cuáles son los pros y los contras de la negociación? Y tener claridad sobre lo que realmente se quiere. También yo creo que en ese punto de las negociaciones, a partir de una percepción, mire, hay que ceder, porque cuando se va a negociar, precisamente es ceder y también exigir. Eso es un toma y dame bien interesante
en el mundo de los humanos. Gracias, Padre, entonces por cedernos este espacio, por enseñarnos desde su punto de vista como sacerdote, también como licenciado, también fue decano de la Universidad Javeriana en Cali. Entonces muy interesante estas percepciones que nos pudo comunicar, Padre. Bueno, siempre a la orden, esto es un espacio breve, les deseo lo mejor y que nuestra percepción esté siempre mediada por el diálogo sincero y abierto al momento de hacer cualquier tipo de negociación. Fair play, juego limpio. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, nosotros quisimos mostrar esta parte de la película para que entendieran mejor nuestro tema. En la lectura que nosotros tuvimos, hablaba mucho sobre la percepción que tenemos nosotros de los demás y la percepción que tenemos nosotros de nosotros mismos. Bueno, algo que en esta escena, en la escena que acabamos de ver, se nota mucho que René tiene como un estereotipo de las mujeres bonitas. Ella piensa que las mujeres bonitas no tienen ningún tipo de problema, que no tienen inseguridades, y pues demuestra lo contrario, porque Mallory, ella admite que ella siempre ha sido insegura de sí misma, y que a pesar de que ella tiene la cara bonita, por decirlo así, con ella, a pesar de que ella es bonita o tiene el cuerpo perfecto, ella nunca se ha sentido tan bien consigo mismo. Y pues obviamente René pues piensa lo contrario, dice que no, o sea, tiene una actitud que es como que no lo puede creer. Pues esto me parece absurdo. Realmente siento que todos tenemos problemas e inseguridades, y eso no se le aplica nada más a un tipo de persona, a una comunidad, sino a todos, ¿ya? Y pues esto solo demuestra que a veces que la percepción errónea que tenemos de las demás personas hace que nosotros distorsionemos pues la realidad, o como es la persona en realidad, pues. Y esto